is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowned in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer. Hoy con un tema, como siempre, supremamente especial, no se lo pueden perder, sobre todo para aquellos papás, pero no solamente para los papás, porque yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y que quieren ser papás o que van a ser papás, y estas pautas que les vamos a tener, esta información que les vamos a tener hoy va a ser muy importante para sus vidas. No se lo pierdan, comenzamos Volver a Nacer. Walk the path, take some time to laugh. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos acompañan nuevamente en este espacio de Volver a Nacer? Agradecemos a la Corporación Oriente TV y a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, quienes son que hacen posible este espacio donde traemos temas tan importantes que son de mucho interés para aplicar en cada uno de sus hogares. Hoy tenemos un invitado y él es Raúl Villegas, psicólogo de la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí en nuestro programa. Claro que sí, venimos a tocar temas hoy muy interesantes, como es ese primer vínculo familiar que tenemos desde que arrancamos con nuestro nacimiento, ¿cierto? Entonces vamos a mirar también cómo se va esto proyectando y cómo podemos identificarlo desde una temprana edad para mirar lo que son el tema y poder mirar cómo podemos mitigarlo de las adicciones en estos momentos. Listo, Raúl, cuéntenos, como usted decía, a través pues como de las etapas que cada ser humano tiene, ¿cuál es la importancia que se tiene en esa etapa de la gestación, ese primer vínculo que se genera entre madre y el bebé? Sí, sabemos que desde que empezamos con una gestación, el joven o el niño que va a nacer depende mucho de este vínculo, del primer acercamiento hacia la madre, ¿cierto? Este primer vínculo que es el que crea la madre, de cómo fue su gestación, de cómo fue su desarrollo, de cómo fue su embarazo, desde ahí estamos empezando a hablar de cómo este niño se va a relacionar más adelante, de cómo podemos tener un niño sano, debido a las cargas emocionales que esta madre puede tener en su proceso de gestación. Debido a estas cargas durante la gestación, vamos a tener un niño que puede tener un mejor reconocimiento dentro de un aula de clase, un mejor manejo dentro de su desarrollo psicosocial, ya sea con sus compañeros, con sus líderes, el respeto hacia sus líderes. Sabemos que en nuestra población ahora, debido a un posconflicto, estas madres han venido presentando unas cargas genéticas hacia esos hijos que se han venido reflejando o las hemos evidenciado más aún en los colegios, ¿cierto? Teniendo ahora unas hiperactividades más alarmantes, unos problemas de concentración, infinidad de casos que venimos presentando pues, o que venimos identificando ahora en los colegios. Esto, debido a eso, a esas cargas que las madres pudieron haber tenido
en esos embarazos. Raúl, ¿cuáles pueden ser aquellos factores, digamos, en la parte emocional, psicosocial de los padres de familia, bueno, principalmente de la madre, que influyen en el tipo de vínculo que comienzan a tener con esa persona que viene apenas, incluso en el vientre, desde la gestación? ¿Qué factores están ahí implicados? Bueno, Alex, miremos que también dentro de estos roles juega un papel muy importante también el papá, no tanto la mamá. Sabemos que si el papá y la mamá tienen un muy buen vínculo en el momento de ser este niño procreado, vamos a tener más adelante un mejor vínculo hacia el relacionarme con la otra persona, el poder tener el respeto hacia la otra persona, ¿cierto? También podemos ver que es muy diferente un niño que es deseado a un niño que no por otras condiciones no pudo haber sido deseado, ¿cierto? Que tenemos madres que aún tienen niños que no son deseados, pero que aún así los introducimos dentro de la sociedad o se vienen dentro de la sociedad haciéndole cortes emocionales para tener un niño sano durante una etapa de formación, ¿cierto? A ver, Alex, también tenemos que estos vínculos son muy diferentes los niños que tenemos cuando papá y mamá están juntos a un niño totalmente criado por su madre o totalmente criado por su padre, ¿cierto? Debido a que el papel tanto paterno como materno son fundamentales a la hora de criar a nuestros hijos. ¿En qué? Sabemos que desde los 0 años hasta los 5 años se da un proceso totalmente de desarrollo a nivel emocional y conductual que genera en el menor la adaptación a un mundo exterior de una manera más liviana, no tan cargado en problemáticas específicas. Ejemplo, es muy diferente cuando los padres tienen a sus hijos y tienen dificultades, ya sean de agresiones entre ellos mismos o de agresiones o de malos hábitos dentro del hogar en estas edades. Se ve muy diferente y se ve muy reflejado en unos 10 años, 11 años, donde el niño ya ha podido o ya está estableciendo una personalidad específica, ¿cierto? Porque sabemos que tanto el menor trae carga genética de padre y madre, él crea su propia personalidad. Entonces es eso, es mirar cómo estos vínculos van creando la carga genética, van creando la personalidad fija del niño, ¿cierto? Por eso a veces tenemos niños en unos 12 años demasiado agresivos dentro de una institución, porque nos devolvemos al pasado o nos retrocedemos un poco en esa familia. Sabemos que estaba padre y madre dentro del hogar, pero nos encontramos de que fueron unas familias que fueron violentas, o que fueron agredidas, o que fue agredida la madre, o ya como lo estamos viendo ahora, que ya a veces los padres son los más agredidos. El niño también crea cierta reacción, cierta barrera hacia eso, y eso lo vemos reflejado ya en el momento en que el niño instaura su personalidad. Sí, eso lo vemos ya no solamente por un tema de temperamento, dado desde la genética, por ejemplo, sino que también son procesos de acompañamiento, de crianza, que son comportamientos aprendidos y que así como los padres muchas veces se vinculan entre ellos a partir del conflicto, a través de la agresión, pues él aprende también a que agredir, o no solamente físicamente, sino verbal o psicológicamente, es una forma de comunicarse y una forma de interactuar con los demás. Claro que sí, Alex. Es lo que venimos pues trabajando dentro de las instituciones, ¿cierto? O las conductas repetitivas que estamos viendo constantemente. Unas conductas que, si bien sabemos,
los hijos son el reflejo de unos padres. ¿Cómo son esos padres? Ahí entramos nosotros como psicólogos y nos devolvemos, vuelvo y repito, a ese proceso de enamoramiento, de procesos de pareja, y encontramos ciertas falencias que vamos a ver en ciertas edades específicas del niño, donde él nos las va a demostrar, o por ciertas conductas que le exigimos al niño, él nos va a ir rebotando todo esto que viene aprendiendo. Como bien sabemos, la infancia es un proceso donde se aprende por modelación, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo todas estas problemáticas y aún más en estos procesos que se están disparando ahora, como es la agresión y lo que es la agresión y las problemáticas que estamos viendo ahora en los colegios, que son bastante alarmantes, Alex. Raúl, ahora hablabas de la importancia que es esa etapa del niño entre 0 a 5 años, porque se desarrollan muchos factores. Hay padres que se preguntan cómo puedo yo generar ese vínculo con el niño, cuáles son esos tips o qué deben de tener ellos en cuenta para mejorar. De pronto muchos padres que se ven, por decirlo así, preocupados porque sus hijos muchas veces son rebeldes o algo. ¿Qué pueden hacer ellos para mejorar ese vínculo? Mira, Mateo, lo que pasa en estos momentos, o lo que podemos ver evidenciado en estos momentos, es que tenemos padres que no se privan en el momento de hablar, actuar y muchas veces interactuar socialmente. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? ¿Qué le estamos enseñando a ese niño? ¿Cierto? A ese menor de edad, si él está aprendiendo es por modelamiento. Entonces, mira que ahí es donde este modelamiento, muchas veces decimos, pero mi hijo, ¿por qué está mordiendo las compañeras dentro del aula de clase o dentro de la institución, si la forma de castigar en el momento no es la más correcta, o de yo retirarle los objetos con que el niño juega, ¿cierto? Entonces vamos a tener un niño que en el momento de interactuar con otra persona, él vio cómo su madre, su padre le arrebataba o le frustraba lo que él en esos momentos estaba haciendo, y lo estamos viendo reflejado en un estudio, en un compartir con el otro dentro de un aula de clase, ¿cierto? Por ejemplo, otra cosa, Mateo, tenemos niños que son totalmente, no sé si es la palabra correcta, Alex, sublimados en una casa, ¿cómo se dice? O castigados en una casa, donde son niños que enclaustrados, sí, que no los dejan mover, son en su habitación encerrados, no comparten, no tienen una vida social de compañeros de barrio, de primos, de sus mismos primos. Entonces, ¿qué? Estamos teniendo jóvenes o niños que en el colegio no somos capaces de sentarlos. ¿Por qué? Porque están desahogando o sacando toda esa energía que dentro de su casa no están trabajando, ¿cierto? Están siendo simplemente reprimidos. Socialmente es un tema muy, muy interesante, el tema de la sobreprotección, por ejemplo. Vamos a ir brevemente a una pausa y ya vamos a retomar justamente este aspecto de la crianza y de los vínculos entre padres e hijos, y ya regresamos con nuestro invitado Raúl Villegas. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow.
Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. ¿Te gustan las manualidades? Acompáñanos en la nueva temporada de Hágalo con Estilo. Todos los miércoles a las 4 p.m. con repetición los sábados a la misma hora. Recuerda, Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is... Bueno, regresamos a nuestro programa Volver a Nacer. Le recordamos a las personas que nos siguen a esta hora visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como @CT San Bartolomé. Hoy hablando de ese vínculo familiar que es muy importante entre los padres y el hijo. Ahora hablábamos, Raúl, de esa primera etapa que era de los 0 a los 5 años. Cuéntenos cuáles son las demás etapas que siguen en el proceso de formación. Sí, mira, entonces Mateo, estábamos hablando de una etapa de modelamiento, ¿cierto? Que es donde el niño aprende por medio visual de sus padres en el proceso de desarrollo. Luego pasamos como entre unos 5 años, más o menos a unos 11 años, que es donde él empieza a mostrar eso que aprendió de los 0 a los 5, ¿cierto? Que es donde le hacemos el refuerzo, le hacemos el proceso de terminar de moldear y de castrar esa mala conducta que el niño de pronto aprendió, ¿cierto? O no castrar, perdónenme la expresión, es volver a moldear, ¿cierto? Ya perfeccionar eso que el niño ya aprendió, ¿cierto? Ya de ahí para adelante es donde el niño ya instaura su personalidad, ya tiene su personalidad definida para seguir adelante, donde él ya es capaz de tomar una decisión, decir sí o no, ¿cierto? Entonces es ese proceso. Te digo una cosa, Mateo, ahora el proceso de crianza, venimos de un proceso cultural donde la crianza era un poco más rígida en años anteriores, ¿cierto? Ahora, como los padres creemos que, o creen que eran tan rígidos antes, dan un poco más de rienda suelta. Cuando ya vienen a ese recogimiento de sus hijos, se encuentran de que de pronto se les ha salido de las manos. Y es donde ya hacemos ese recogimiento como padres y no somos capaces de llevar ese manejo a cabo. Entonces ahí es donde empiezan desde el colegio a llamarnos a seguir ese proceso psicológico, a seguir ese acompañamiento, que es muy fundamental. De verdad que en las instituciones educativas en estos momentos debiera haber un muy buen acompañamiento psicológico debido a encauzar ¿cómo lo digo? Esa formación que se dio, porque es que no es que los padres los hayan criado mal, no, sino que él aprendió algo. Y si nosotros desde las instituciones los guiamos y los seguimos llevando como psicólogos a esos procesos maladaptativos que de pronto tuvieron en la temprana edad y tratar de corregirlos, vamos a tener un joven sano, un joven
más adaptado a una sociedad, sin tanta problemática que se les está pegando en vacíos emocionales que ellos tienen, ¿cierto? Sí. Raúl, muchas veces los padres de familia argumentan sobre ciertas conductas inadecuadas de sus hijos, como por ejemplo el consumo de drogas, el consumo de alcohol, las relaciones conflictivas de ellos, por ejemplo, con sus parejas ya cuando son adolescentes. Entonces dicen, es que yo no sé por qué mi hijo o mi hija es así si nosotros nunca mostramos esas conductas o ellos no tienen un mal ejemplo por parte de nosotros acerca del consumo de alcohol, ¿cierto? Pero muchas veces no nos damos cuenta como papás que lo que ellos aprenden directamente no es esa conducta específica, sino que lo que aprenden es que en la vida se adaptan o se aprenden a relacionar de una manera no adecuada con su entorno. No sé si me hago entender en esta postulación, pero lo que quiero decir es que muchas veces el ejemplo no es solamente yo consumo drogas, entonces mi hijo va a consumir drogas, o yo soy agresivo, mi hijo va a ser agresivo. Muchas veces es desde la forma en cómo no me vinculo afectivamente con él, Claro y que que eso sí, se Alex. traduce más adelante en que él no se vincula afectivamente con los demás. Y de hecho pasa a otra forma de vincularse, ya no afectivamente, sino agresivamente. Sí, claro que sí, Alex. Es que miremos que ahí es donde yo iba, que es el proceso de acompañamiento dentro de las instituciones a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque como padres muchas veces no se ve el error de los mismos hijos, o el error no, el vacío emocional que ese hijo tenía en su proceso de formación. Dentro de las instituciones ubicamos esos problemas específicos que el hijo nos está llevando a la institución, y ahí nos vamos a dar cuenta de que esos padres necesitan también ese acompañamiento, ¿cierto? Porque como padres a veces vemos a nuestros hijos cometiendo sus problemáticas o en pequeños errores de crianza, dificultades de crianza más bien, en dificultades de crianza, y nos quedamos callados, ¿cierto? Lo reprimimos ahí. Y otra persona exterior lo puede estar notando. Entonces, por eso esa identificación también desde los colegios es trabajar del lado de padres y psicología para llevar a cabo este proceso de formación. Otra cosa, Alex, que hablabas, por ejemplo, de las adicciones. Tenemos niños que desde pequeños los estamos dejando, lo más simple que es un dulce, solamente lo dejamos comer un solo dulce. Miremos que él está mirando esto desde pequeño, de por qué solamente es ese dulce, ¿cierto? Cuando le cambias el dulce, él va a tener una reacción totalmente contraria a ese dulce. Por eso es que eso se lo agradezco pues yo mucho también a los antepasados o a nuestros antepasados que vos te enseñaban a comer, anteriores. Te enseñaban a muchas cosas, o sea, come esto, el plato era más variado. Ahora ya si el niño dice no, se le cambia el menú, más fácil. Entonces es también no obligarlo, no, pero también enseñarle que eso también es rico, saludable, le sirve para ciertas partes de su organismo, ¿cierto? Entonces mira cómo es de diferente. Sí, Raúl, lo voy a comprometer con una pregunta. Sí. No sé, quiero que me dé su percepción como profesional y también desde su experiencia personal. En generaciones anteriores nos criaban a los hijos desde el respeto o desde el temor. Esa pregunta es muy buena y de verdad que muy bacano que le estén haciendo ese tipo de preguntas a uno. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, se venía manejando una jerarquía familiar, ¿cierto? Donde el respeto familiar se daba desde padre e hijos,
nietos, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Sí, nietos, ¿cierto? Entonces, vos respetabas a tus padres desde tu posición. Había una posición hacia él es mi padre, hacia ella es mi madre. Ahora esa jerarquía, ya las mamás, perdonen la expresión, modernas, es que mi mamá es como mi hermana, que eso es una frase que escucha, o como mi amiga, mira que es una frase muy traída ahora en nuestro ámbito social. Y no, la mamá es la mamá, el papá es el papá, ¿cierto? Entonces miremos que debido a esa jerarquía se creaba es hacia el respeto. Mira, por ejemplo, cómo era la manera de interactuar entre hijos y padres, ¿cierto? Un ejemplo de ahora, estás hablando con tu hijo, o con tu pareja, y ya tu hijo sabe en qué temas están hablando, mientras que antes ellos no se metían en su conversación, o no se vinculaban tanto a la conversación que entre mayores se tenía. Raúl, yo tengo una pregunta también muy interesante y es, hablábamos ahora sobre el tema de la adicción, ¿cierto? Sí. Cuando un hijo, un adolescente está posee este problema de la adicción, está consumiendo alguna sustancia, muchas veces los padres creen que el problema es del joven, lo internan y él es la única persona que debe recibir tratamiento. Háblenos sobre la importancia que tiene ese vínculo familiar durante ese proceso de reeducación del joven cuando tiene un problema de adicción. Bueno, nos vamos a ir a un ejemplo muy simple para que nos quede muy claro. Cuando un hijo tiene fiebre, ¿quién es la primera persona que lo identifica? La madre, ¿cierto? Al él presentar su malestar, su incomodidad, la madre lo identifica. Sabemos que esa identificación primaria se da desde la madre o el padre. Entonces miremos cómo ese vínculo, cómo esa identificación de esa problemática se da desde esa primera vez en que la mamá dice, te veo raro, te estoy notando raro, ¿cierto? Entonces vemos ahí que claro, se identifica. Y que en cuanto a un proceso terapéutico con un adicto, lo más fácil, la forma más conveniente de hacer un proceso terapéutico con ese menor o con ese joven es vinculando a su familia. ¿Por qué? Porque es la primera parte que él maneja como su identificación, o sea, él ve que su familia está sufriendo, él ve que su familia está pasando por algo por culpa de él, pero cuando se identifica de que él no es el problema específico, sino que hay también una intervención de su familia, no sé si me estoy dando a entender, se puede haber una cura a esta enfermedad, porque como bien lo sabemos, un adicto es una persona enferma, como una enfermedad normal, ya por eso las EPS la manejan como enfermedad. Entonces miremos que si vinculamos bien a esos padres dentro de un proceso terapéutico, vamos a poder sacar ese hijo más fácil de esa enfermedad. Lo mismo, volvámonos al ejemplo que te puse al inicio, Mateo. Si bien lo sabemos, la mamá lleva a ese hijo al médico, ella es la encargada de hacerle su proceso, de darle sus medicamentos, de mi hijo son la hora para que te lo tomes, de llevar ese proceso de rigurosidad ante esa enfermedad. Entonces miremos también cómo la familia juega ese papel tan importante ahí, ¿cierto? Bueno, desafortunadamente, Mateo, Raúl, se nos va el tiempo. No quiero que se nos vaya nuestro programa sin recomendarles justamente una película que me vi en estos días, que está por ahí en las plataformas de video nuevas, una película nueva, se llama Tu Hijo. Y es una película que muestra... ¿Cómo? Creo que es Jet Boy. Se llama Tu Hijo, es una película española que muestra la forma en cómo un padre puede llegar a ponerse una venda en sus ojos que no le permite ver las conductas negativas, inadecuadas de su hijo, y que muchas veces son producto justamente de esa mentalidad, de esa emocionalidad negativa de los padres. Se la recomiendo, llama Tu Hijo.
para que la vean en sus casas. Perdónales antes de irnos. Una que les recomiendo yo para hijos entre los 5 años a los 11 años, Intensamente. Sí. No sé si se la han visto. Sí, claro. Es una película Las donde todas las emociones. emociones están pasando por problemáticas específicas, que es esa edad donde el hijo está tan o se está moviendo tanto, para que la tengamos en cuenta también las personas que nos están viendo y tienen hijos de esta edad. Claro que sí, Raúl. Les recordamos nuevamente en nuestras redes sociales a las personas que nos ven en este momento. Nos encuentran en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como @CT San Bartolomé. Nos vemos en nuestro próximo programa donde nos estará nuevamente acompañando Raúl. Vamos a hablar sobre esas conductas inapropiadas en los niños. Entonces los invitamos para que estén muy pendientes de nuestro programa Volver a Nacer. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.